partir de este video vamos a hablar de la función inversa. Empezamos con un tipo de ejercicio que es muy rápido, muy sencillo de hecho, que es identificar un intervalo del dominio de la función donde tiene inversa. Para que una función tenga inversa tiene que cumplir dos condiciones. La función debe ser biyectiva. Y eso quiere decir que es inyectiva y sobreyectiva. Pero en este ejercicio nos preguntan una de las dos condiciones nada más. Un intervalo del dominio donde f tiene inversa. A veces dice donde puede tener inversa. De hecho, aquí solamente podemos ver una de esas dos condiciones, que es la inyectividad. Una función gráficamente es inyectiva si solamente es creciente o decreciente, así en palabras muy sencillas. Entonces, tenemos 4 intervalos y lo único que tenemos que detectar es que, por ejemplo, del 1 al 3, y esto se analiza en X, porque vea que es un intervalo del dominio, ¿en cuál de estos 4 intervalos la función solamente crece o solamente decrece? No puede ser constante, aunque en este ejercicio no tenemos ninguna constante. Entonces empezamos con la opción A, del 1 al 3. Y aquí yo les voy a marcar del 1 al 3, ¿qué sucede en esa gráfica? Del 1 al 3, ok, casualmente aquí estamos en la respuesta. La respuesta correcta es la opción A, porque del 1 al 3 la función es creciente. Opción A es lo correcto. Ahora, veamos por qué no son correctas las otras. En la opción B, ¿qué pasa del 1 al 4? Del 1 al 4, la función crece y decrece. Ahí no puede haber inversa. Siguiente opción, del 2 negativo al 2 positivo. ¿Qué sucede en todo ese sector de la función? Sucede que crece, decrece y crece. ¿Y qué sucede en la última opción? Del 3 negativo al 1. Del 3 negativo al 1 positivo, la función crece y decrece. Entonces repito, identificamos el intervalo donde únicamente la función crece o decrece. Y en este caso fue del 1 positivo al 3 positivo, la función solamente creció. Y es aquí donde puede tener inversa. Opción A. Considere la siguiente figura. Ahí tenemos la función f. De hecho, las gráficas a veces vienen con fondo cuadriculado, a veces no. Espero que si la función viene así no se confundan. Para remarcarles, por lo menos aquí al inicio, la gráfica de la función es esta que estoy resaltando yo en este momento en celeste. ¿Ok? Esa es la función que tenemos que analizar. Entonces, un intervalo del dominio, o sea que vamos a trabajar con los valores del eje X, donde f tiene inversa, podría tener inversa. Entonces tenemos que buscar el intervalo donde crezca o decrezca. Primera opción, del 1 negativo al 1 positivo. ¿Qué sucede del 1 negativo al 1 positivo? ¿Qué sucede en este pedacito de acá? En este pedacito pasa que la función va creciendo
pero luego es constante. Si hay constante, ya no puede tener inversa. La opción A no es. Veamos la segunda opción. Del 2 negativo al 1 positivo. Del 2 negativo al 1 positivo. Pues nos vuelve a suceder lo mismo. El 2 negativo es aquí, ¿verdad? Porque estamos dirigiéndonos aquí al 2 negativo de x. Entonces, del 2 negativo hasta el 1 positivo, la función creció, pero es constante. No es respuesta correcta. Tercera opción. Del 4 negativo al 2 negativo. Vamos a ver qué pasa aquí. Del 4 negativo al 2 negativo. ¿Qué pasó con la función en ese pequeño sector? En ese intervalo. La función decrece y luego creció. Tampoco puede tener inversa ahí. Y la última opción, del 5 negativo al 4 negativo, es este pedacito. Y la función del 5 negativo al 4 negativo, fíjense que solamente es decreciente. Entonces nosotros tenemos que ir a ubicar ese intervalo de los 4 que nos dan, donde solamente la función es creciente o decreciente. En este caso, opción D. Considere la siguiente figura. Tenemos la función f y estamos buscando un intervalo del dominio donde f tiene inversa, donde podría tener inversa. Aquí vamos a marcar la función para evitar confusiones por aquello de que como viene con cuadrícula hay mucha línea. Ok, esto que estoy resaltando, todo eso es la función. Ahí tenemos los ejes y tenemos una cuadrícula. Es la función f. Y fíjense que en esa función tenemos creciente, decreciente, constante, decreciente. El intervalo donde podría tener inversa es donde solamente suceda crecimiento o decrecimiento. Los intervalos pueden venir con los extremos abiertos o cerrados. Eso no va a influir. Primera opción, del 1 al 3. ¿Qué sucede del 1 en x al 3 en x, ¿verdad? El positivo, del 1 a 3. Y ahí lo que sucede es desde aquí hasta acá. La función decrece y luego constante. Por eso, esa no es la opción. La segunda dice del 2 al 4. Del 2 al 4. Vamos a la gráfica. Del 2 viene constante y luego decreciente. No puede ser constante. No es la opción B. Opción C, de 3 negativo a 0. Sería desde aquí hasta el 0. Veamos qué pasa en la gráfica. Del 3 negativo, la gráfica está empezando aquí y termina en 0 aquí exactamente. Entonces vean la parte resaltada en amarillo, corresponde a esta parte que estoy rayando yo de la gráfica. La función únicamente es creciente, por lo tanto, este es el intervalo donde podría existir función inversa. ¿Qué pasaba con del 3 negativo al 2? Del 3 negativo hasta el 2 positivo, pues la función crece y decrece. Por eso la opción D no podía ser la respuesta.
un intervalo del dominio de f donde f tiene inversa corresponde a. Recordemos que, bueno, yo les marco aquí para que vean bien clara la gráfica de la función. Esa sería. Ahí tenemos los ejes y tenemos la cuadrícula. Entonces, para ubicar yo el intervalo donde podría tener inversa, es un intervalo donde solamente esté creciendo o decreciendo. ¿Qué sucede? Opción A, del 0 al 1. Del 0 al 1. En ese pedacito la función es constante. No puede ser esa la opción. Debe ser solo creciente o decreciente. Del 1 negativo al 1 positivo. Recuerden que estamos analizando en X. El 1 negativo, a pesar de que no lo tenemos, porque este 1 negativo es de Y, pero en X, y aquí está el 0 y aquí está el 1 positivo, pues claramente el 1 negativo está aquí. Entonces del 1 negativo, pasando por el 0, hasta el 1 positivo, la función crece y luego constante. Necesito que solamente sea creciente o decreciente. Opción C. Del 2 negativo al 1 negativo. El 2 negativo está aquí donde estoy empezando a resaltar. Del 2 negativo al 1 negativo. Es ese pedacito de ahí. No tenemos los valores, pero la cuadrícula es muy clara. Y ya podemos asumir muchos valores que no estamos viendo. En ese intervalo del 2 negativo al 1 negativo, vamos a ver, la gráfica empieza aquí. Y en ese pedacito, ya aquí terminó lo que estoy resaltando y solamente la función es creciente. Quiere decir que en este pedacito de acá sí podría existir inversa. Esa es la correcta. ¿Por qué la última no es correcta? Del 5 negativo al 1 negativo. Porque del 5 negativo al 1 negativo, que sería hasta aquí, fíjense que la función es decreciente y luego hay un pedacito creciente. Tiene que ser únicamente creciente o únicamente decreciente para que pueda tener inversa. Ahora tenemos esta situación. Considere la siguiente figura y un intervalo donde podría tener inversa. Nuestra gráfica es esta que les estoy resaltando por acá. La función f. Ahí tenemos el plano y tenemos la cuadrícula de fondo. Entonces tenemos que buscar ese intervalo que solamente es creciente o es decreciente. Primera opción, del 1 al 5. Del 1 hasta el 5. Y da la casualidad que ahí sucede que hay constante y hay creciente. Por lo tanto, no es opción. La siguiente, del 2 negativo al 2 positivo. Del 2 negativo al 2 positivo. Como pueden ver, en este pedacito, la función es constante. No puede tener inversa si es constante. Siguiente, del 5 negativo al 1 positivo. Del 5 negativo hasta el 1 positivo. Y todo lo que sucede en ese intervalo es que la función decrece y luego es constante. No puede tener inversa. Opción D, que ya tiene que ser esa, de 4 negativo a 2 negativo. El 4 negativo empezamos acá y terminamos en 2 negativo. ¿Qué sucedió en ese pedacito de la función?
del 4 negativo hasta el 2 negativo. La función es, o ese pedacito es decreciente. Y eso es lo que ocupamos. Opción D, la correcta. Nuevamente, un intervalo del dominio donde podría haber inversa. Recordando acá que la función corresponde a esto que les estoy resaltando, la función f. Tengo que ubicar un intervalo donde solamente esté creciendo o esté decreciendo. Del 1 al 4, ¿qué sucede del 1 al 4? Pues del 1 al 4 la función es constante. No es esa la correcta. ¿Qué sucede del 4 al 7, que es la segunda opción? Del 4 al 7, pues la función es constante y termina decreciendo. Y no, ya por esta parte constante no puede tener inversa ese intervalo. Del 6 al 7. Del 6 al 7 tenemos que la función solamente está decreciendo. Esa es la correcta, opción C. ¿Qué sucedía en la última opción? Del 2 negativo al 4 positivo. Vamos a marcarlo aquí con este color. Del 2 negativo al 4 positivo, pues la función crece y luego es constante. Por eso no podía tener inversa. Opción correcta, la opción C.